Buenas, nosotros vamos a presentar el proyecto final de mecánica de fluidos que elegimos desarrollar, el brazo hidráulico. Los compañeros son Jenny Rubén Laguna, Osina Hernández, Jin Haun Lee y mi persona Sofía Rodríguez. Bueno, el desafío de este proyecto es poder desarrollar un brazo hidráulico capaz de manipular objetos mediante los principios hidráulicos. Esto lo hacemos por el medio del uso de jeringas y mangueras en el diseño. El sistema debe ser capaz de ejecutar al menos 3 movimientos. Nosotros decidimos intentarlo con 4 movimientos independientes y soportar una carga de hasta 2 kilogramos. Como objetivos específicos tenemos comprender el funcionamiento físico del sistema por medio de la experimentación, evaluar el rendimiento del diseño actual en términos de fuerza, control, eficiencia y su manufactura, proponer alternativas de rediseño que mejoren su desempeño técnico, analizar e interpretar el comportamiento del fluido y sus efectos sobre componentes mecánicos e identificar las limitaciones operativas y así poder proponer recomendaciones de mejora. Estos son los materiales con los que nosotros contamos para la fabricación de nuestro proyecto. Tenemos 6 jeringas de un largo de 10 centímetros y un diámetro de 3, otras 2 jeringas con un largo de 9 y diámetro de 2. Tenemos las láminas de acrílico que son como tal para formar la estructura del brazo hidráulico, la tabla de madera donde este va a ir montado, ¿verdad? La base, tornillos, el roll que permite el cuarto movimiento, que es del brazo con respecto a la base, ¿verdad? Poder moverse sobre su propio eje. Pinchos de madera, la manguera y silicón para poder pegar ciertas partes y dar ajustes. En cuanto a los alcances del proyecto, se espera que el sistema pueda realizar 4 movimientos y que levante cargas de hasta 2 kilogramos. También se aplica el principio de Pascal, que permite que el sistema funcione al transmitir presión de manera uniforme en todas las direcciones. Y también realizamos la conversión de energía hidráulica en movimiento mecánico. Como ciertas limitaciones tenemos la fuga de presión en algunas conexiones, tenemos también la ausencia de válvulas de retorno y control específico de flujo que genera movimientos no esperados. También tenemos la acumulación de aire en las mangueras, que esto lo que hace es reducir la eficiencia. Y tenemos flexión estructural leve debido a los materiales que utilizamos que afecta la estabilidad del sistema. Nosotros tenemos que aplicar ciertos principios fundamentales en este proyecto, como lo son el principio de Pascal, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de la continuidad y el concepto de momento. El principio de Pascal es crucial, ya que establece que la presión aplicada a un fluido se transmite de forma uniforme, lo que permite que el sistema hidráulico funcione de manera eficiente. La ecuación de Bernoulli y la ecuación de la continuidad ayudan a comprender el comportamiento del fluido a medida que éste se mueve en el sistema. Y el análisis del momento nos permite comprender cómo los movimientos del brazo están controlados por fuerzas aplicadas en puntos específicos. Descripción técnica del equipo y situación actual del proyecto. El sistema desarrollado corresponde a un brazo hidráulico experimental con 4 grados de libertad, construido a partir de materiales accesibles como madera, acrílico, jeringas y mangueras flexibles. El prototipo fue diseñado para simular el funcionamiento de un brazo robótico operado exclusivamente mediante principios de mecánica de fluidos. A la derecha podrán ver los costos de los materiales y básicamente el listado de todos los materiales que se utilizó. Y a la izquierda pueden ver el plano de diseño que elegimos. La estructura del diseño del sistema, la maqueta se compone de 2 partes principales. La primera, el módulo del control, construido con una tabla de madera de 80 centímetros, 40 centímetros como base, que se fijan 4 jeringas maestras de 10 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro cada uno. Estas se accionan manualmente por el usuario para presionar el fluido y activar el movimiento del brazo. La segunda parte importante son los brazos hidráulicos móviles, montado sobre una estructura acrílica
compuesta por 2 láminas. La estructura incorpora jeringas, pinchos de madera como ejes y roldanas plásticas que permiten convertir la presión hidráulica en movimiento mecánico. Como se puede apreciar, en este caso tenemos la maqueta física donde vemos que hay 4 jeringas en el centro de control que van conectadas a 4 jeringas que están dentro del brazo robótico. Cada una de ellas cumple una función diferente, como podemos ver, una de ellas está conectada directamente a la prensa y luego otra está directamente posicionada para darle, eh, para poder extender el brazo. Seguidamente vemos otra que se encarga de levantar el brazo, lo que hace, em, lo que hace fuerza para que el brazo pueda levantarse, ¿verdad? Seguidamente vemos que hay otra que se encarga de rotar la figura. Esta parte es para reflejar la etapa actual del diseño y se puede orientar hacia una posible optimización considerando desempeño hidráulico, resistencia estructural y facilidad de manufactura. Los 4 puntos importantes que queríamos hacer mención sería que se recomienda la fabricación de las piezas acrílicas por corte láser y las de madera mediante plantillas manuales. La segunda sería la modularización del diseño en secciones independientes, o sea, base, brazos, banco de control para facilitar ensamble. La tercera sería la estandarización de alojamientos, ranuras y pines para reducir el margen de error en el ensamblado. Y por último, la posibilidad de producción semi-industrial mediante procesos mixtos, o sea, corte, impresión 3D y montajes artesanales. Bueno, en este video se puede apreciar el funcionamiento como podemos ver, bueno, las jeringas están nombradas. Una dice prensa, otra dice elevar, otra dice extender y la otra es girar. En este caso vemos cómo se extiende el brazo y cómo se eleva el brazo gracias a la introducción de líquido dentro de las jeringas esclavas que están dentro del brazo, gracias también en este caso, a los cálculos que realizamos, en donde se tomó en cuenta el principio de Pascal, también se tomó en cuenta el caudal y la fuerza transmitida dentro así como el movimiento de torque para que pudiera moverse este brazo mecánico y poder levantar el peso que levantó. Inicialmente se pensó que era para 2 kilogramos, pero gracias a los resultados experimentales nos dimos cuenta que con 2 kilogramos no iba a ser suficiente. Entonces se procedió a calcularlo para 1 kilogramo y se notó que sí, con 1 kilogramo iba a ser posible, lo cual fue lo que se presentó en clase. Para los cálculos del diseño se hicieron 2 propuestas, uno para levantar una carga de 2 kilogramos y otra para levantar una carga de 1 kilogramo. Inicialmente se pensó para levantar una carga de 2 kilogramos, se le calcularon todos los aspectos necesarios, como es la fuerza necesaria para levantar dicha carga por medio de la ecuación de Pascal, también la presión requerida para levantar esta carga y el espesor mínimo necesario para soportar la presión. Algunos de los cálculos que se realizaron de manera breve. Pero se presentó una problemática, ya que el sistema no logró levantar dicha carga. Esto se debe a nuestro análisis, logramos determinar que fueron 4 posibles causas, que sería agarre por fricción insuficiente, ya que al duplicar la presión la energía acumulada provocó un fallo por deslizamiento de la manguera. Otra razón sería el golpe hidráulico, donde un movimiento rápido o brusco de la jeringa pudo haber generado picos de presión momentáneos. A eso se le conoce comúnmente como golpe de ariete, los cuales liberaron la manguera. La presión interna generó una fuerza radial que tiende a separar la manguera del conector. Por lo que dijimos antes, al duplicar la presión, esta fuerza también se duplicó, aumentando la posibilidad de deslizamiento de la manguera. Y por último tendríamos un espesor insuficiente,
en las mangueras, ya que el espesor calculado eh, de 0.125 milímetros sin factor de seguridad resultó ser insuficiente para soportar las altas presiones generadas. Por ende se modificó la carga que se quería levantar a una de 1 kilogramo, y a esta se le hicieron una serie de pasos y cálculos para lograr los resultados adecuados. Entre estos está, primero se calculó por medio de la ecuación de Pascal la fuerza necesaria para levantar la carga. Luego se procedió a calcular la presión necesaria en la jeringa esclava, como pueden observar. También después de esto se calculó la fuerza en la jeringa de control, la fuerza control, como pueden ver aquí fue de 21.1 newtons. También se le calculó el torque necesario. Después de esto se le calculó el volumen de fluido desplazado para posteriormente seguir calculando la altura equivalente según Bernoulli, utilizando este principio, el cual fue de 3.18 metros. Luego se procede a usar la ecuación de continuidad, donde Q es el caudal de la manguera, el área interna del conducto, y U es la velocidad media del fluido. Y en el paso 8 lo que obtendríamos es el cálculo del tiempo de desplazamiento, el cual fue de 5.07 segundos. Luego se procedió al cálculo del caudal real, y para finalizar calculando el espesor mínimo de la manguera, el cual fue de 0.31 milímetros, obteniendo y finalizando los cálculos del sistema. En resultados y conclusiones podemos ver como resultado que tenemos que al ponerle una carga de 1 kilogramo, este funcionó correctamente, lo hizo perfecto, no hubo ninguna falla. En este caso, como resultado también nos dimos cuenta que de los 4 movimientos que teníamos previstos para este, nada más se lograron 3, dado que el girar falló porque se desprendió el rotador, entonces tuvimos que pegar el silicón. Seguidamente se validó el uso del principio de Pascal, dado que la presión que se transmitió a través de las mangueras y las jeringas fue eficaz para poder levantar este brazo mecánico con el peso. Asimismo, también se logró evidenciar la correlación entre la presión aplicada y el desplazamiento del flujo, así como su fuerza generada. Ahora bien, hablando de limitaciones, logramos encontrar que tenemos fugas de presión en los acoples que pusimos, dado que el contacto de la manguera con la jeringa es lo que falla cuando le metemos mucha presión. Asimismo, logramos encontrar que también en las jeringas bueno, había aire acumulado. Y digamos, reduciendo la eficiencia de esto al introducir la compresibilidad. También vemos que hay un movimiento irregular, dado que como no tiene válvulas de control de flujo, también por ahí afecta un poco. Seguidamente vemos que existe una flexión estructural por los materiales. En este caso, como es acrílico y madera, tienden a moverse un poco. Ahora bien, como conclusiones más específicas, podemos ver que el fallo al levantar los 2 kilogramos se dio porque como la presión se duplica, pasa de 31,2 kilopascales a 32,5 kilopascales. Es lo que hace que este brazo no soporte a nivel mecánico ni de presión este duplicado de peso. Seguidamente vemos que el espesor de las mangueras es insuficiente para poder soportar dicha presión. Ahora bien, también como lo dije anteriormente, nos centramos en que las conexiones sin refuerzo mecánico son un poco débiles. Y también podemos hablar del golpe hidráulico que genera al presionar, bueno, al accionar las jeringas dentro de las otras jeringas con menor diámetro. Y si hablamos de mejoras, podríamos hablar de una mayor, bueno, de unas mangueras con mayor espesor y resistencia. También hablar de reforzar la estructura con materiales un poco más rígidos o tal vez rediseñar el prototipo. También de incorporar válvulas de control de flujo y sistemas de sujeción mecánica en los acoples, esto para poder hacer la estructura más estable.